Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy es un día muy especial. Hoy, 3 de marzo, es un día muy especial para nosotros porque estamos dando inicio a este 14º ciclo de videoconferencias interactivas, ahora 2015. En esta ocasión lleva por tema todo el ciclo de videoconferencias, temas prioritarios en salud pública. Reciban ustedes, como siempre, un gran saludo de parte de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. No quiero dejar pasar la oportunidad de decir muchísimas gracias a los compañeros de Nuevo León, que hacen favor siempre y durante todos los ciclos de acompañarnos. Los estábamos esperando que se conectaran porque sabemos que siempre están presentes y atentos a estos ciclos de videoconferencias. Y bueno, por Webex tenemos también ya de inicio un excelente rating, por decirlo de alguna manera. Tenemos compañeros que se han conectado desde Colombia, de Ecuador, Cotopaxi en Ecuador, de Guanajuato, Tijuana, de Paraíso, Tabasco, que les mando un gran cariño, porque bueno, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero allá está mi nieta y mi hijo, entonces les mando un saludo muy cariñoso. Y pues bueno, en esta ocasión, como siempre, para no cansarlos porque parece repetitivo, pero es la verdad, manteles largos y vajilla porcelana de China. El día de hoy empezamos este ciclo con el tema actualizaciones de hepatitis C. Y afortunadamente, uno de los grandes investigadores que trascienden fronteras y que trasciende los límites de las redes, mi muy querido amigo, el doctor Vicente Madrid Marina. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. A ver, porque él es como siempre muy ¿cómo les puedo decir? Una persona que no le gusta hacer alarde, que lo presenten, empezando por ahí. Pero yo siempre les pido que me envíen una pequeña cápsula académica, y la verdad es muy corta comparada con todo el trabajo que él desarrolla. Él es médico cirujano, doctor en ciencias biomédicas, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, experto en técnicas de biología molecular y medicina genómica. Realizó un entrenamiento postdoctoral en biología molecular en la Universidad de Michigan, un entrenamiento postdoctoral en inmunología molecular en la Universidad de Toronto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, él tiene el nivel 3. Profesor investigador en Ciencias Médicas F por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, miembro del Strategic Advisory Group of Experts of the World Health Organization, que dictó las recomendaciones para la definición de una política de vacunación contra papilomavirus en México. Es también miembro del Grupo de Consenso 2013 para diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer cérvico-uterino. Profesor de seminario avanzado en investigación en enfermedades infecciosas del programa de doctorado en Ciencias de la Salud Pública. Ha graduado a más de 25 estudiantes de posgrado en distintas universidades e institutos de investigación. Ha publicado también más de 100 artículos de investigación sobre respuesta inmune contra patógenos. Es el responsable del área de genómica del Instituto Nacional de Salud Pública, donde realiza institutos de secuenciación de genomas, análisis de la expresión génica y epidemiología genética. Sus áreas de interés, como si fuera poco para mencionarlo, él es experto en inmunología molecular de infecciones producidas por papilomavirus humano y por el virus de hepatitis C. Actualmente es profesor de residencia 1 y 2 del programa de maestría en Ciencias de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, aquí de casa, del cual nos sentimos muy orgullosos. Y pues bueno, para dar inicio ahora sí que con pompas y platillos, este 14º ciclo de videoconferencias del Instituto Nacional de Salud Pública, pues pasamos a la charla de hoy con el doctor Vicente Madrid Marina, que es actualizaciones de hepatitis C. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, Bertaluz. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Nuevamente, en estos ciclos de videoconferencia, hoy vamos a platicar un poco de hepatitis C. Se le llama la hepatitis C
infección olvidada, y se dice que es olvidada porque nos damos cuenta de ella cuando ya están las complicaciones. Para empezar entonces, quisiera ver la primera diapositiva, si me la permiten para empezar. La hepatitis C es un problema grave de salud pública, no solo en México, a nivel mundial. Los datos que nos ilustran, ¿sí? Es bastante alarmante. La gente que esté infectada y no lo sabe, que es lo peor, por eso se le llama una enfermedad silenciosa, ¿sí? Datos de la ONU de 1999 ni siquiera se ha actualizado, otra vez enfermedad olvidada, ¿sí? Se estima una prevalencia del 3% en la población global. Sí, se cree que hay más de 170 millones de personas infectadas con el virus. Y muchos de ellas no lo saben. El riesgo de cronicidad es variable, pero puede llegar hasta el 85%. En contraste, por ejemplo, con hepatitis B, que el riesgo de cronicidad es entre un 15 y un 20%. La velocidad de progresión de fibrosis es baja, afortunadamente. Sin embargo, como les decía, es una enfermedad que dura mucho tiempo y puede desarrollar cirrosis. Entonces, en 20 años, el riesgo de desarrollar cirrosis es del 10% y en 30 hasta un 20%. Mortalidad por cirrosis varía de 1% al 5% en el año y la incidencia de cáncer hepatocelular en pacientes con cirrosis es también de 1 al 4% por año. Existen varios tipos de hepatitis virales. En la diapositiva se ilustran de la A a la E, ¿sí? A, B, C, D, E. Para las dos primeras hay vacunas, ¿sí? Para hepatitis A y B. Es una forma de controlar la enfermedad. Para la hepatitis C no hay vacunas. Ya veremos cómo se controla esta enfermedad. En esta diapositiva nos ilustra fuente de infección, vía de transmisión, si puede ser una infección crónica o no, y si esta está asociada a la muerte. Cuando vemos este punto de asociación a la muerte, vean el punto de hepatitis C, tiene hasta 4 cruces. Es la hepatitis que más asociado está con riesgo de muerte. La prevención, como les decía, las dos primeras hay vacunación, no existe vacunación para hepatitis C. ¿Cómo buscamos los encargados de la salud pública en México el controlar hepatitis C o vigilancia de hepatitis C? Es a través de búsqueda de casos, detección en donadores de sangre y principalmente por recomendar que tengan sexo protegido. Esos son los datos más importantes para la prevención de hepatitis C. En el sistema de salud nuestro, el sistema mexicano de salud, no existe un sistema de vigilancia de hepatitis C. Otra vez, enfermedad olvidada. Ahorita vamos a ver los datos que hay en México para hepatitis C. Antes de esto vamos a iniciar qué pasa cuando el virus infecta el hígado y cuánto tiempo se tarda en desarrollar. Generalmente se toma hasta 25 o 30 años para desarrollar una complicación de cirrosis o cáncer de hígado. Sí. Desde que entra el virus a nuestro organismo, nos puede tomar hasta entre 20 y 30 años, les decía, dependiendo si es cirrosis. Hay muchos casos en México de cirrosis. Ahorita vamos a ver la estadística, y muy pocos casos de cáncer hepático. Sin embargo, estos sí están asociados a hepatitis C. La evolución de la enfermedad está ilustrada aquí. Una vez que se infecta uno a través de una infección por transfusión principalmente, hay otras formas de transmisión de la enfermedad. Se desarrolla una hepatitis aguda, ¿sí? De estos, entre un 70-80% principalmente son asintomáticas, y pocos de ellos, entre 15-20%, van a curación. Ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es capaz de eliminar al virus
e impedir que haya una cronicidad. Sin embargo, de estos pacientes restantes, hasta el 85% pueden desarrollar hepatitis C crónica. De estos, un 20% desarrollan cirrosis, de cirrosis un 5% cáncer de hígado y 3% de los crónicos desarrollan cáncer. Como pueden ver, pocos son los que desarrollan cáncer de hígado de los hepatíticos crónicos, pero también hay de cirrosis que pueden desarrollar. Muchos pacientes desarrollan enfermedad cirrótica descompensada. Esto quiere decir que es un paciente que continuamente va a estar yendo al hospital, a los servicios de urgencia, para que sea tratado y controlado. Esto, per se, es un problema grave de salud pública. ¿Por qué? Porque la calidad de vida del paciente está a merced de esta enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de transmisión de la enfermedad? Hay un dato que nos habla del 50% de estos se debe a transfusión, principalmente en aquellos sujetos de edad adulta, sí, que recibieron transfusión antes de 1995. ¿Por qué antes de 1995? Porque hasta esa fecha no se hacían exámenes de detección de virus en los bancos de sangre. Y tampoco entonces se buscaba el virus de inmunodeficiencia y por supuesto menos el de hepatitis C, que fue descubierto en 1989. De tal manera que sujetos hasta el 95 empezamos a tener pruebas para detección de hepatitis C, de tal manera que aquellos que fueron transfundidos para una cirugía o cualquier otra necesidad de transfusión, el riesgo es bastante elevado. Un 25% de los casos tienen antecedentes de cirugía. En México solamente el 5% de los casos se debe a drogas intravenosas, en contraste con Estados Unidos, que una gran mayoría, el 50% de los sujetos con hepatitis C crónica son por drogas intravenosas. Y un 20% es de origen desconocido. ¿Qué posibilidades hay? Tatuajes, acupuntura, y recientemente hemos descubierto en nuestros estudios tener un familiar con cirrosis. Les decía yo que en Estados Unidos es diferente, hasta el 60% de los casos de hepatitis C es por inyección por drogas, de transmisión sexual un 15%, por transfusión solamente un 10%. Allá sí hay buena salud pública. Tenemos unos datos bien concretos acerca de hepatitis C, cirrosis. Cerca del 80%, les decía, de los nuevos casos de pacientes con hepatitis C desarrollan una infección crónica. Este es un dato que hay que llevar a casa. Del 10 al 20% de las personas con infección crónica desarrollan cirrosis. Y del 1 al 5% desarrollan cáncer de hígado en un periodo que va entre 20 a 30 años. Se sabe que uno está infectado por virus de hepatitis C cuando ya hay complicación, desafortunadamente. La mayoría de los pacientes que sufren cáncer de hígado no tienen infección por virus de hepatitis B. Tienen evidencia de hepatitis C. Estos son datos de Estados Unidos. En México no hay un estudio que nos indique eso. Sin embargo, hay datos que sugieren esta misma afirmación que les mencioné. La infección por virus de hepatitis C también es exacerbada por una enfermedad subyacente, es decir, aquellas personas obesas, aquellas que tienen hígado graso por alcoholismo o por otra razón, el desarrollo de la enfermedad se acelera. En particular, la enfermedad hepática progresa más rápidamente, como les decía, con alcoholismo, o si hay otra infección por virus de hepatitis B, por ejemplo, u otros, o citomegalovirus, u otro virus que afecte al hígado. Estos son los datos que les mencionaba de la prevalencia en el mundo. Si vemos en la primera columna, donde viene la población total de América en el 99, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, la que vigila nuestra salud en el mundo, ¿sí? Y tiene esa información desde el 99, es decir, han pasado más de 15 años,
y no hay datos nuevos. Pero vamos a tomarlos como ciertos, y la prevalencia en las Américas es del 1.7%. ¿Sí? Ahorita vamos a ver datos más concretos. Esta es la distribución mundial de esos mismos datos. ¿Sí? Como pueden dar cuenta, hay países como China, Egipto y algunos otros países de Asia, del Medio Oeste, que le llaman, países africanos que tienen una alta incidencia. En América aparentemente es bajo, pero en México los datos son muy, muy diluidos, y ahorita los vamos a ver. Recientemente, lo más reciente que ha habido desde el junio de 2011, como ven ahí, una carta que envió la Organización Mundial de la Salud para poner cómo está la enfermedad. Es decir, la dejó igual que en el 99. No hay datos que aceleren o que nos digan el grave problema que existe de salud pública por hepatitis C en el mundo y en México particularmente. El virus de hepatitis C, no voy a hablar mucho del virus, pero sí quisiera mencionar, porque es muy importante para el tratamiento, que existen distintos genotipos de virus. En contraste con el virus del papiloma, que son muchísimos genotipos, para el virus de hepatitis C son muy pocos. ¿Sí? Son hasta 6 y hay algunas variantes. Esto, por fortuna, nos hace, pues, con respecto al tratamiento, muy bueno, porque la respuesta al tratamiento que vamos a observar más adelante depende de qué tipo de virus tenemos. Los genotipos y carga viral es variable en el planeta. En Estados Unidos, que es nuestro vecino aquí cerquita, el 50% de los sujetos infectados es del genotipo 1. ¿Sí? Y puede llegar hasta el 74% en algunas partes. La carga viral del tipo 1 es la más alta que hay, y no solo en Estados Unidos, en todas partes del mundo. En México ya les mostraré los datos más adelante. Y los virus más o menos representativos son el genotipo 1B, el genotipo 2 y genotipo 3. Estos datos son de la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, donde colectamos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública una gran cantidad de sueros en todo el país, y utilizamos una muestra de 22,000 sueros para buscar, para ver la frecuencia de anticuerpos contra virus de hepatitis A, B y C. Como se ilustra en la diapositiva, la parte alta es la frecuencia de anticuerpos contra hepatitis A, más del 95%. La transmisión, como ustedes vieron en la primera diapositiva que les mostré, de hepatitis A es por vía fecal. Dice el doctor Carlos Conde, que somos coprofágicos, por eso tenemos anticuerpos contra virus de hepatitis A. También cabe notar ahí en esta gráfica que la frecuencia de anticuerpos contra hepatitis B también es muy alta, en contraste con hepatitis C, que es baja. Pero lo que nos quiere decir la frecuencia de anticuerpos contra hepatitis A, una frecuencia en algunos casos hasta del 3%. Ahorita vamos a ver esos datos. Ese es altísimo, porque el 50% de esos seropositivos tienen el virus activo de hepatitis C. De acuerdo con los datos que hemos visto, los que los hace que están en riesgo de tener una complicación. Esta diapositiva ya tiene un buen tiempo también. Es de hace 10, 12 años, que se generó aquí en el instituto, y particularmente tiene una información muy buena. En todos los estados se evaluaron la mortalidad por hepatopatía alcohólica contra no alcohólica. Si ustedes recuerdan, sobre todo los médicos, cuando hay cirrosis, la primera causa que pensamos es en el alcoholismo. ¿Sí? Sí, el alcoholismo puede acelerar
el desarrollo de cirrosis si hay virus. De tal manera que si ustedes ven en el color moradito es alcohólica contra no alcohólico en el color rosita. En ningún estado el color morado supera al rosita. Es decir, hay más casos de muerte por no alcohólica que por alcohólica. Quiere decir que los otros tipos de hepatopatía no alcohólica son las virales. Y les muestro aquí un trabajo que se presentó en la revista de Gastroenterología de México en el año 2002, en un estudio donde se revisaron 1.456 expedientes de pacientes con cirrosis. No se les hizo, o pocos de ellos le hicieron la detección del virus. Sin embargo, vean ustedes, el 39% de los casos fue alcohólica, el 36.4% fue por virus de hepatitis C, más 5.8% de hepatitis B. Si hacemos una suma de las virales, llega a 42% en un estudio muy rústico, así, a ojo de buen cubero. Nos habla que casi el 42% o más del 42% de los casos tenían una hepatitis viral. La cirrosis particularmente es una complicación muy, muy grave en México. En los últimos años ha ido en incremento y seguirá en incremento por las dos razones: porque no hay control de los virus y porque seguimos chupando. ¿Sí? Entonces, ahí la llevamos. Entonces, se considera, la Asociación Mexicana de Hepatología mostró estos datos de que en México aproximadamente más de 25,000 muertes anuales por cirrosis. Eso quiere decir que aproximadamente unas 2.100 por mes, 525 por semana y 75 muertes por día, lo que nos hace más de 2 muertes por hora en este país. Muertos en la camita, no crean que es por accidentes en carretera, esa es otra cosa por el alcoholismo. Estos datos también son del INEGI, y donde se muestran los 3 tipos de muertes en México. Y vean, en color guinda está hombres, y en verde están mujeres. La segunda causa de muerte están las enfermedades cardiovasculares y cerebrales, y al extremo derecho está cirrosis. Pero vean la cantidad de hombres que mueren por cirrosis en México. Ya supera a diabetes mellitus o enfermedades. Sí, entonces podríamos llamar que la cirrosis puede ocupar la tercera causa de muerte si se estudiara bien, si supiéramos que esas muertes por cirrosis son producidas por virus de hepatitis C. Otra cosa tendríamos en este momento como sistema de vigilancia para evitar tantas complicaciones. Estos son datos que presentó el doctor Nahum, en donde hace una perspectiva de enfermedades hepáticas hacia el año 2050, y vean la cirrosis no alcohólica, los casos que van aumentando a medida que pasan los años. Estos datos también son de la encuesta nacional de salud del año 2000 por estados, ¿sí? Y vean, los estados que están en rojo tienen un porcentaje de población arriba del 2%. Hay estados como Baja California Norte, Nayarit y Morelos, aquí donde estamos en Cuernavaca, donde la prevalencia supera el 3%. O sea, que aquí tenemos muchos casos de infectados con virus de hepatitis C crónica. Hay estados que tienen una prevalencia media, como los ven ahí en verde: Chiapas, Coahuila, Guerrero, y los que tienen una prevalencia muy baja, como Baja California Sur, Distrito Federal, en Nuevo León. ¿Sí? Estos son datos de
las muestras de serología que teníamos, que ustedes vieron en una de las diapositivas. Esto es por estado. Entonces, aguas, tenemos que tener en cuenta dónde estamos. La distribución no es igual. Ahorita vamos a ver la distribución de genotipos, que es distinto, vean. No, dependiendo de las regiones de México, sí, entonces hay en todos es claro que el genotipo 1 es el más prevalente. Sin embargo, por ejemplo, en la península de Yucatán, el este de México y el sur de México, el genotipo 2 ocupa un número muy importante. Mientras que en los estados del centro, sí, el norte, sí, la prevalencia del genotipo 2 y 3 es baja comparada con los que les mencionaba. Aquí una revisión que hizo el doctor Hidrobo y lo publicó en Annals of Hepatology, hizo una pequeña revisión de casos, de publicaciones, donde se mostraban la distribución de genotipos de hepatitis C en México. Y pueden ver en el cuadrito que está ahí marcado de genotipo 1, ¿sí? Que la prevalencia va del 65% al 70%, tienen un promedio de 67.6%, como lo indica ahí. De genotipo 2, alrededor de un 25%, 7% de 3, 1% de 4 y muy baja la presencia de genotipo 1. Esto hace, porque es importante que veamos esto, porque el genotipo 1 es el más resistente al tratamiento, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, antes de esto vamos a ver cómo se diagnostica la enfermedad. Generalmente, la enfermedad se diagnostica por un hallazgo. La mayoría de estos hallazgos son porque se hacen una química sanguínea y se piden pruebas de función hepática y encontramos que las transaminasas, que le llamamos antes, ahora le llaman a la aminotransferasas, están elevadas. Hay pruebas de funcionamiento hepática alteradas. Eso ya nos está orientando de que existe una alteración en el hígado y hay que hacerle el ELISA de hepatitis C. Desde el punto de vista de los síntomas, no se puede diagnosticar porque hay síntomas inespecíficos. Por ejemplo, el cansancio, malestar general, falta de apetito. Cuando uno está enamorado tiene esos síntomas, así es que no sabe uno si está enamorado o tiene hepatitis C. Entonces, no se puede diagnosticar, aunque a veces puede que exista una ligera ictericia o cambios en la coloración de la orina y heces fecales, es ligero. De tal manera que el mejor diagnóstico se hace a través de exámenes de laboratorio. Y la búsqueda del virus en donadores sanos o en exámenes de rutina intencionados o cuando se hace un chequeo médico, así cada 2 o 3 años va a aparecer alteradas las funciones hepáticas. Podemos tener un diagnóstico certero, pero también podemos tener un falso positivo. Entonces, el diagnóstico certero de hepatitis C crónica está en la primera línea. Las enzimas de la prueba de funcionamiento, las ALTs, están altas. El ELISA es positivo, es decir, hay anticuerpos contra el virus. Y en búsqueda de una proteína, el RIBA, también sale positiva. Y por supuesto, el RNA es prueba, tanto el RIBA como el RT-PCR para la identificación del mensaje del RNA mensajero del virus, son pruebas determinantes para que se haga el diagnóstico de hepatitis C crónica. Comprobado, ahí no hay duda. El portador puede tener las ALT normales, el ELISA positivo, el RIBA positivo y el RNA positivo. En México no se hace el RIBA, se hace nada más ELISA y luego hay que hacer el RT-PCR. Cabe señalar que un grupo de médicos ha hecho un consenso para no esperarse que llegue el RT-PCR para confirmar si es
esté infectado con hepatitis C crónica e iniciar el tratamiento. Están postulando ciertos niveles altos de anticuerpos contra el virus. Paciente que esté en recuperación va a tener las ALT normales, el ISA positivo, el RIBA positivo, pero el RT-PCR va a estar negativo, es decir, no tiene virus. El falso positivo es el ALT normales, el ISA positivo, RIBA negativo y RNA negativo. Entonces, si no tenemos virus, quiere decir que es un falso positivo. Por alguna razón es positivo, puede ser que estuvo en contacto con el virus, pero no lo tiene ya, lo eliminó. Tiene una buena respuesta hacia el virus. Factores que influyen en el desarrollo de la hepatitis C, hay distintos, hay ambientales, propios del huésped y propios del virus. Les decía yo del virus, si es genotipo 1, triste la calavera porque es de los más difíciles de curar. Del ambiente, les decía yo, coinfecciones como hepatitis B o virus de inmunodeficiencia, el uso de drogas, la obesidad, por ejemplo, si hay esteatosis hepática, también fierro, y la esteatosis no alcohólica también es un factor ambiental que favorece el desarrollo del virus. En el caso del huésped, el género, ser hombre o mujer, también varía. Actualmente el número de casos en mujeres ha ido aumentando porque ahora las mujeres son las que más se tatúan. Y no se tatúan la espalda, no se tatúan el tórax o cualquier otra parte del cuerpo, se tatúan las cejas y se tatúan los labios, ¿sí? Entonces eso ha aumentado el riesgo de infección con hepatitis C. Edad, ciertos grupos étnicos, la genética, por supuesto, existen ciertas variantes genéticas de ciertos genes que permiten que haya una buena respuesta inmune o no haya una buena respuesta inmune contra los virus. De tal manera que ciertas SNPs en ciertos genes son factores de riesgo para desarrollar o que no se elimine el virus. El tratamiento, y por mucho tiempo se ha utilizado el interferón alfa 2, es un interferón recombinante, y ha sido muy útil cuando se asocia a un polímero de polietilenglicol de 40 kilodaltones, lo que permite que la proteína ya pegilada permanezca más tiempo en sangre y eso facilite más el tratamiento. Esta es la historia del tratamiento. El interferón apareció ahí en el 89. Y entonces la posibilidad de éxito era apenas del 7%. ¿Por qué? Porque el interferón tiene muchos efectos secundarios. Puede producir anemia, puede producir trombocitopenia. Entonces, cuando las plaquetas bajan por debajo de las 1000 plaquetas, se suspende el tratamiento. Otra complicación, otro efecto adverso del tratamiento es la depresión. De hecho, a pacientes con depresión previa al tratamiento no se les aconseja dar interferón. Y obviamente cuando estos efectos adversos están muy, muy fuertes, hay que suspender el tratamiento. Después, en 1994, la eficiencia del tratamiento subió porque ya se daba a 12 meses, ¿sí? Subió al 20%, pero las inyecciones eran diario. Y cuando se le agregó ribavirina, en el 98, la eficiencia del tratamiento subió al 38%. En años posteriores, en el año 2000, que ya se implementó el interferón pegilado, ¿sí? Entonces la eficiencia solo con el tratamiento con interferón pegilado subió al 25%. Perdón.
En el 2000 apareció Pegasis, que es una molécula de Roche. La eficiencia subió al 39%, y cuando esta se da con ribavirina en el 2000, la eficiencia ha aumentado al 63%. Y ese era lo máximo que podíamos aspirar, porque el interferón pegilado y la ribavirina son muy efectivos en infecciones con genotipo 2, 3, 4 y 5, pero es muy difícil el genotipo 1, que ustedes vieron es el más frecuente en México. De tal manera que por eso la eficiencia llega apenas al 63%. La cinética de la carga viral se comporta de esa manera. Es la típica curva cuando se da tratamiento con interferón alfa 2 pegilado. Sí, hay una primera fase de caída y luego una segunda fase. La primera caída es el efecto del interferón directamente sobre el virus, y en la segunda fase es de mantenimiento, de activación de la respuesta inmune contra el virus. Generalmente a las 2 semanas ya uno puede decir si hay una buena respuesta, y puede uno decir si el tratamiento fue efectivo. Estos son los datos que les decía yo. Si es genotipo 2, 3, 4 y 5, la respuesta es esta, típica. Inhibición de la replicación viral en la primera fase, y en la segunda fase la activación del sistema inmune para la eliminación de las células infectadas. ¿Sí? Pero estos son los patrones de respuesta. No todos los genotipos responden igual. Los genotipos 1 están en amarillo, dice ahí no respondedores. La mayoría de los pacientes de genotipo 1 no responden, muy pocos responden. Mientras que los que están en verde, la respuesta es sostenida, ¿sí? A los 6 meses ya casi no hay virus. No se puede, es decir, las pruebas de detección de RT-PCR salen negativas. Algunos casos, muchos casos de estos, después de 12 años, se ha visto que no tienen virus todavía. A tal grado que los médicos especialistas en este campo han llamado a estos curados de la hepatitis C. De acuerdo a los expertos, podríamos decir que es una enfermedad que se cura, y se cura con un tratamiento médico. De tal manera, si estamos en esta situación, y nuestra obligación es entonces identificar a aquellos sujetos que están infectados y darles tratamiento. En nuestro laboratorio el tratamiento contra del interferón en algunos pacientes depende de su carga genética, les mencionaba hace un momento. Y se descubrió que existen ciertas variantes genéticas en la molécula que codifica para la interleucina 28B, y que ciertas variantes genéticas no permiten que respondan adecuadamente. Les decía yo que la combinación de interferón y ribavirina aumenta la respuesta inmune, de tal manera que este tratamiento depende de la respuesta inmune principalmente. Entonces, si existe alguna variante genética, hay pacientes que no responden al tratamiento. Y nosotros buscamos esas variantes genéticas en la población mexicana, y obviamente encontramos que esos polimorfismos predicen la respuesta al tratamiento con interferón y ribavirina en nuestra población. Sí, ahí están los datos del artículo. Si quieren más información, con gusto me mandan un correo electrónico y yo les puedo proporcionar más datos de esto. Sí, les mencionaba yo que el Pegasis es una molécula que produce muchos efectos secundarios, y principalmente la depresión. Para que esto sea efectivo, los pacientes con respuesta virológica a la semana 12 y apego del 80% del tratamiento presentan una respuesta virológica sostenida
del 75%. Es lo mejor que hemos alcanzado en el tratamiento. Les decía yo, todavía quedan 25%. De acuerdo a los genotipos, como les mencionaba, el 65% es el genotipo 1, que son los difíciles de tratar. Y, a esos hay que darles tratamiento hasta por 12 meses. Los genotipos no 1, son los respondedores, fáciles de tratar. El 35% de ellos se cura a los 6 meses. Es decir, fácil. En nuestro instituto, con el fin de contribuir con cierta información para el establecimiento de un programa de vigilancia epidemiológica en nuestro país, hicimos un estudio grande en todo el país con muestras de distintos hospitales del Seguro Social que iban a consulta, a otro tipo de consulta, que no iban a consulta por enfermedad infecciosa. A esos sujetos se les dio una hoja de una encuesta pequeña que ustedes ven ahí en la pantalla, en donde se les preguntaba, se les hacía 5 preguntas: si tenían antecedentes de transfusión de sangre antes del 95, si usaban drogas intravenosas, si tenían tatuajes o perforaciones, familiares con hepatitis C crónica, o tenían prácticas de relaciones sexuales de alto riesgo. Y las respuestas eran sencillas: sí o no. Los datos se los mostramos aquí. Este es un corte que hicimos en el año 2007, de enero del 2006 al 2005. Encuestaron 60,000 sujetos. Los factores de riesgo, de esos 27,000 presentaban al menos un factor de riesgo. Eso indica un 46%. Datos recientes, ya han analizado toda la muestra que hicimos, el número de sujetos que tiene al menos un factor de riesgo subió al 48%. Es decir, casi la mitad de los sujetos. Entonces nosotros hicimos un cálculo, que si pensamos que el 68.5% de la población total del país, que es mayor de 15 años, podemos plantear que si tenemos que el 48% tienen al menos uno, que el 36.8 millones de personas usuarias de las unidades médicas familiares del seguro tienen algún factor de riesgo para estar infectados. Es una cantidad enorme y no lo sabemos, gente que no lo sabe. Aquí están los estados que hicimos un corte en el año 2009, y de los cuales de cientos de miles, fueron casi 500,000 personas encuestadas y más de 200,000 sueros. Hicimos un corte en un total de muestras de 112,000 de 19 estados, y donde se incluían 65 unidades médicas. Las edades de los pacientes oscilaban entre 18 y 69 años. La seroprevalencia de anticuerpos contra virus está en esta tabla. La edad, el paciente, el género, sí, vean ahí, más mujeres que hombres. Sí, y la significancia estadística está en la columna de la extrema derecha. Y encontramos que tener una historia familiar del paciente es bastante significativo. Estos datos se publicaron en la revista Salud Pública de México en el año 2011. Ahí mismo publicamos que también la frecuencia de los genotipos. Aquí no está como el anterior, pero sí les presento aquí comparado con los datos que encontró Javier Hidrón en su revisión, si donde el 67% eran de genotipo 1, nosotros encontramos que es aproximadamente entre el 50% de los sujetos. Si ustedes suman 32 más 18.23, el 50%. Pero lo que pasa es que en nuestro estudio
tuvimos un 26% no identificado. Pues, muchos de ellos son del genotipo 1. Los datos son parecidos para otros genotipos. Cuando nosotros analizamos la carga viral y la correlacionamos con los genotipos, encontramos una correlación directa entre el genotipo 1, ¿sí? Las más altas, las cargas virales más altas con respecto a los otros. Y esto también contribuye a que el genotipo 1, que tiene una carga viral mucho alta, sea más difícil de tratar. Este es un resumen, sí, este es un resumen del estudio que hicimos, el corte que hicimos en septiembre de 2011. Sí, entonces procesamos, como les decía yo, 112.226 muestras. De esas, el total encontramos 1.663 muestras seropositivas, lo que hace una seroprevalencia del 1.54% en ese tipo de pacientes, ¿sí? Los que van al Seguro Social. Y el 48.7% de esas muestras eran positivos para el RNA del virus. Es decir, la mitad de esos sujetos tienen virus. Cabe señalar aquí también que se hizo la detección del virus en suero y se ha identificado que algunos sujetos que no tienen virus en suero, pero sí tienen en monocitos de los pacientes o en hígado, que eso no se puede detectar a menos que se haga una biopsia hepática, y hacer una biopsia hepática no es cosa de todos los días. Estos datos son estudios que iniciamos en el 2010 para pacientes que van a centros de salud de la Secretaría de Salud, valga la redundancia, y aquí les hago una muestra de ciertas ciudades que se evaluaron, y aproximadamente hay 15.825 casos que analizamos. Ahí la prevalencia fue más alta. El tipo de población que va a estas clínicas es gente más pobre, incluso que la que va al Seguro Social. Ahí la seroprevalencia fue del 2.8%. O sea, si hacemos una estimación de 1.54 y 2.8, tenemos una prevalencia del 2% en México, en total. Eso es bastante alto. Si consideramos que tenemos una población de 120 millones, ¿sí? y esa población es 68%, todos los datos nos podrían decir que tenemos más de 1 millón de sujetos infectados en México, y no lo saben. Este es un dato que conseguimos de una revisión que hizo la doctora Torres Poveda, y lo publicamos en Annals of Pathology, en ver cómo tanto el virus B y como el virus C impactan en el desarrollo de cáncer hepatocelular y cirrosis. Y estos datos coinciden con lo reportado en Estados Unidos, que de 1999 al 2008, ¿sí? Como las muertes relacionadas con hepatitis B se han ido incrementando. Y también coinciden con los estudios hechos por el doctor Nahum Sánchez en la América Sur, donde encuentran que esta es una enfermedad progresiva y que a medida del tiempo irá matando más y más personas. Lo que quiere decir que requiere una atención urgente para que se establezca un programa de vigilancia. Este es el costo de la enfermedad, ¿sí? Para cirrosis, para cáncer de hígado, si nosotros lo ponemos de 2008 al 2018, vean, va a aumentar en un 100% cirrosis, el cáncer de hígado, un 100%, enfermedad hepática descompensada, más del 100, hasta 300%. Muerte relacionada por hepatitis. Necesidad de trasplantes, ni hablemos. No hay muchos sitios en México donde hay trasplantes, muy pocos. De tal manera que es una enfermedad que va a costar mucho dinero, ¿sí? Y es una enfermedad que se cura. El costo
en dinero, es esto. Esto lo publicó el doctor, ¿cómo se llama? Guillermo. No me acuerdo su nombre ahí. Bueno, es del Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí de Cuernavaca. El doctor Guillermo Cabreras, perdón. Entonces, estos datos están publicados en Salud Pública de México. El tratamiento a 48 semanas costaba más o menos 184,000. Este debe estar alrededor de 200,000 pesos. Con ribavirina e interferón. Nada más. 6 meses. Si tenemos la cirrosis compensada, es más caro. Entonces van los costos hasta casi $500,000 de pesos. Más la calidad de vida del sujeto, que eso no hay manera de pagarlo. Y cáncer hepático, pues ni digamos, son varios meses del tratamiento y generalmente termina en muerte. Porque todo el costo es elevadísimo. Hay candidatos que están desarrollando para vacunas profilácticas. Todas están en proceso de análisis preclínico, la mayoría. Unos cuantos están en fase 1 o 2, pero están muy atrasados. Lo que nosotros proponemos es hacer una vigilancia y para aquellos no respondedores. ¿Por qué? Porque recientemente, en los últimos años, 2, 3 años, han aparecido nuevas moléculas pequeñas para el tratamiento de hepatitis C. Se le llama moléculas pequeñas porque encontraste que el interferón es una proteína, una molécula grande. Estas moléculas pequeñas tienen la característica de ser inhibidores de enzimas del virus. Entonces impiden la replicación del virus. Son inhibidores de proteasas de serina, son inhibidores de la polimerasa, de la DNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces, en nuestro grupo hemos iniciado el estudio para encontrar estas drogas pequeñas. Tienen la característica de actuar directamente contra el virus, en contraste con el interferón y la ribavirina, que actúan sobre la respuesta inmune. De tal manera que estos inhibidores de proteasas y de polimerasa lo que hacen es inhibir la replicación del virus. Sin embargo, la desventaja de esto es que existen ciertas variantes genéticas que no responden al tratamiento. Con el uso de estas nuevas moléculas, la eficiencia del tratamiento se ha ido hasta el 80-90%. Pero lo que queda claro aquí es que sí podemos mejorar la eficiencia, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Los costos de estas drogas carísimos. Entonces, por ejemplo, les decía yo que esta enfermedad está en el Seguro Popular, de tal manera que para dar tratamiento a una persona, el tratamiento con el uso de estos oscila entre 300 y 350,000 pesos en 3 meses. Entonces no podemos darle primero un tratamiento a una persona tan costoso si no va a responder. Entonces aquí el reto es identificar el genotipo del virus que tiene cada persona. Entonces esto es uno de los sueños de la medicina genómica, la medicina personalizada. De tal manera que eso nos va a permitir identificar a aquellos sujetos que tienen alguna variante genética resistente al virus y no darle ese tratamiento, darle otro tratamiento. En nuestro instituto lo que estamos haciendo con el banco de muestras que tenemos de pacientes hepatitis C seropositivos, estamos buscando la frecuencia de estas mutaciones. Sí, estos son los sitios, hay mecanismos de resistencia a varias drogas, y en este esquema nos ilustra la capacidad de adherencia de ciertos medicamentos
a la molécula, mientras que la variante silvestre tiene una capacidad enorme como lo pueden ver en el color verde, mutantes que están ahí en rojo, azul claro y azul. La capacidad de unión es muy baja, de tal manera que esas mutantes son resistentes al tratamiento por este fármaco. Entonces, para este estudio lo que tratamos de hacer es investigar la prevalencia de variantes genéticas del genotipo 1 en pacientes con hepatitis C crónica en México. Y una vez que tengamos eso, vamos a proponer nuevas guías de tratamiento personalizado con base al genotipo y a las mutaciones del virus identificadas en cada paciente. Los objetivos específicos es identificar la frecuencia de estas variaciones, identificar qué tipo tiene cada paciente para darle su tratamiento y proponer nuevas guías de tratamiento. La metodología es a través de secuenciación masiva. Tenemos un biosecuenciador aquí, 454. Vamos a analizar más de 25 mutaciones y después vamos a desarrollar un PCR multiplex para aplicárselo a la población general, hacia los pacientes infectados. Este es el grupo de investigadores, que está la doctora Borghetti, el doctor Martínez Banache, el experto en secuenciación masiva, la doctora Rocío Torres, del Hospital La Raza, el doctor Hugo López Gatell, experto en vigilancia epidemiológica, y el líder de este proyecto es su servidor Vicente Madrid. Entonces, en conclusión, tenemos que la serología de la infección por virus de hepatitis C en pacientes de hospitales del Seguro Social, de unidades médicas familiares, fue del 1.54%, y siendo el genotipo 1 el más frecuente, como en todas partes de esta parte del mundo. La tasa de mortalidad por cirrosis fue de 40 por 100.000, y esta irá aumentando con el tiempo, y se estima que más del 42% de los casos son de origen viral. Estamos también en proceso con un hospital de aquí del civil de Cuernavaca para hacer un estudio de cuántos de los sujetos que mueren por cirrosis tienen virus de hepatitis C o B. Con el transcurso de los años, las cirrosis hepáticas tienden a aumentar, así como la morbilidad de otras patologías hepáticas, como lo demostró el doctor Nahum Sánchez en su artículo. Estimamos que el 46%, 48% de la población de México tiene al menos un factor de riesgo para hepatitis C, y esto puede ir aumentando con el uso de tatuajes, sobre todo en mujeres, les decía yo. Entonces, nuestro interés es tener resultados para formular un proyecto de identificación de sujetos de hepatitis C que sirvan para fortalecer un programa de vigilancia que no existe. Nosotros lo estamos proponiendo y esperemos que las autoridades de salud nos escuchen y propongan un programa de vigilancia. Mientras, tendremos que seguir buscando a través de búsqueda de factores de riesgo. Si tenemos un factor de riesgo, hay que ir a hacerse el ELISA para la búsqueda de anticuerpos contra hepatitis C. Es la única manera de saberlo. La otra es a través de un chequeo, ver si existe alguna alteración en el funcionamiento hepático a través de pruebas de funcionamiento hepático. Y tercero, no olvidar, la hepatitis C, les decía al principio, es una enfermedad silenciosa. Y es silenciosa porque no produce síntomas. No sabemos que estamos infectados con la enfermedad. Y segundo, porque no hacemos nada. Guardamos silencio. Ya basta de estar silenciosos ante este grave problema de salud pública. Muchas gracias.